¿no? A los orificios naturales que hay en la cara o en el rostro, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar el orificio de la cavidad orbitaria? Tenemos a la fosa temporal, tenemos a la fosa nasal, las fosas nasales, tenemos a la cavidad bucal o cavidad oral, tenemos a este nivel a la fosa pterigomaxilar, también importante, ¿sí? Entonces, y obviamente tenemos el órgano del oído que está contenido dentro del temporal. Bueno, ahí describimos al macizo facial. Ahora vamos a explicar los huesos que conforman entonces el macizo facial. Comenzamos hablando de este hueso. Este es el hueso malar, llamado también hueso cigomático. Este hueso va a tener la siguiente situación anatómica. Este se encuentra en el macizo facial, en la parte que conforma la cavidad orbitaria, también conformando parte de la fosa temporal, y conformando parte de lo que son las mejillas. Este hueso se encuentra situado por debajo del hueso frontal, se encuentra lateral y por fuera por encima del hueso maxilar, por delante del hueso temporal. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ahora su posición anatómica de este hueso? ¿Sí? Es un hueso que va a tener más o menos esta forma, como de una estrellita, ¿no? Entonces lo vamos a colocar en esta posición. Vamos a ubicar, por lo tanto, sus ángulos. El más saliente de estos es el apófisis frontal o proceso frontal, siempre dirigido hacia arriba. También vamos a ubicar la cara que es más lisa de las dos, la cara más lisa de las dos, ¿sí? Mirando hacia afuera. En cambio, la cara que va a presentar un importante saliente, esto va dirigido hacia adentro. Al mismo tiempo vamos a colocar los otros ángulos, ¿sí? De manera como una estrellita, ¿no? Nos va a orientar bastante también este borde. Este borde que tiene la forma de una S, justamente este es su borde temporal. Esto tenemos que colocar hacia atrás y hacia arriba. Esto hacia atrás y hacia arriba. De forma que vamos a tener 4 bordes acá, 2 hacia atrás y 2 hacia adelante, ¿no? Porque la posición del malar es esta, ¿sí? Aquí está su borde póstero superior o su borde temporal, ese que tiene la forma de una S, ¿ya? Entonces esto va a ir hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Una vez que lo he colocado en su posición anatómica, entonces a este hueso voy a reconocerle 2 caras. Primero, esta va a ser su cara externa y esta va a ser su cara interna. En la cara externa voy a identificar que esta cara es subcutánea, es más o menos lisa. En esta cara se relaciona con la inserción de los músculos cigomáticos, el cigomático mayor y el cigomático menor, ¿ya? También es subcutánea, se puede palpar a través de la piel, ¿sí? Esta cara, entonces la cara externa. En tanto que la cara interna va a presentar una saliente, ¿sí? Esta saliente justamente se denomina la cara o carilla orbitaria o apófisis orbitaria, ¿no? Es pequeña, y forma parte de la pared lateral de la cavidad orbitaria, ¿no? Entonces esta se dirige hacia adentro y forma parte de esta cavidad orbitaria. A su vez, por detrás de esta va a presentar una superficie que es la carilla temporal, próxima hacia su borde temporal. Entonces esta va a conformar parte también de esa fosa temporal, ¿sí? Y por otro lado tenemos esta superficie que se dirige hacia el borde anteroinferior. Justamente esto es como si estuviera cortado en bisel, debido a que tanto este borde como esta superficie en la cara interna se articulan con la apófisis piramidal del hueso maxilar. Por eso es que llega a tener esta forma. ¿Bien? Ok, entonces hemos descrito las dos caras. Ahora vamos a describir los bordes. Va a presentar 4 bordes. Los 4 bordes van a ser los siguientes. 2 anteriores, estos están hacia adelante, no se olviden, ¿no? Hacia adelante, estos 2, y estos 2 en cambio están hacia atrás, ¿no? Los 2 bordes que están hacia adelante tenemos este que es el borde anterosuperior, relacionados con la carilla orbitaria. Este va a formar el reborde orbitario y también hacia adentro va a conformar la carilla orbitaria. Este otro justamente es el borde anteroinferior. Todo este borde, incluido este ángulo anterior y este ángulo inferior, todo esto, más la superficie de la cara interna, se articula con
la apófisis piramidal del maxilar. ¿Sí? ¿Hay algún problema? Nada, ¿no? Qué raro. Bueno, estamos grabando. Entonces, como decíamos, tenemos esos bordes, los que están hacia adelante, ¿no? Antero superior y antero inferior. Todo este borde más los ángulos, ¿sí? Justamente, y la superficie de la cara interna, toda esta porción se articula con la apófisis piramidal del maxilar, ¿sí? Y ahora van a ver estos otros dos. Estos bordes son posteriores, los dos están mirando hacia atrás. Este que mira hacia atrás y hacia arriba, y este que mira hacia atrás y hacia abajo. Por lo tanto, este va a ser el borde póstero superior, y este va a ser el borde póstero inferior, ¿sí? Este borde póstero superior también es llamado el borde maseterino. Este se dirige hacia la fosa temporal y juntamente con una superficie que hay en la cara interna, participan de esa fosa temporal, ¿sí? Borde temporal. Este otro, en cambio, está hacia abajo y hacia atrás, es el borde póstero inferior. Este borde es grueso, bastante grueso, ¿sí? Pero un tanto rugoso, porque este borde presta inserción al músculo macetero. Este también es llamado el borde maceterino, porque se va a insertar el músculo macetero a este nivel, ¿sí? Finalmente vamos a describir rápidamente los ángulos. Tenemos los 4 ángulos. Ángulo superior, llamado también como apófisis frontal, se va a articular con la apófisis cigomática del hueso frontal. El ángulo anterior y el ángulo inferior se continúan con este borde para la apófisis piramidal del maxilar. Y este borde posterior va a ser llamado también como proceso o apófisis temporal, porque esta porción se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal, conformando lo que es el arco cigomático, ¿no? Al articularse la apófisis cigomática del temporal más esta del hueso malar o cigomático, se forma el arco cigomático, ¿sí? Vamos a irnos a esta gráfica para entender un poco mejor. Este es el borde póstero superior o maseterino, justamente relacionado con la fosa temporal. Este es su borde póstero inferior, este es el borde temporal, ¿no? Perdón, lapsus, borde temporal. Este es el borde póstero inferior o maseterino, donde se inserta el músculo macetero, ¿no? Entonces ese músculo se extiende desde este borde hasta acá, ¿sí? Y también va a venir más por acá. Esto lo vamos a ver después también. Por otro lado tenemos el borde antero superior con la carilla orbitaria. Y el borde antero inferior, ahí está, articulándose con toda esta parte que es la apófisis piramidal del maxilar. Perfecto, ahora vamos con el siguiente. Tenemos ahora el hueso nasal, hueso propio de la nariz. Este hueso nasal o hueso propio de la nariz, ¿no? Este va a tener más o menos la forma de un rectángulo, ¿sí? Entonces, a este huesito, obviamente es un hueso irregular también, este va a tener la siguiente situación anatómica. Se va a encontrar justamente en el dorso de la nariz, en el principio de la pirámide nasal, ¿no? Este se va a encontrar por debajo del hueso frontal, por delante del hueso maxilar, justamente de esta apófisis del hueso maxilar, que se llama apófisis ascendente o apófisis frontal, ¿no? Del maxilar, ¿sí? Entonces se encuentra por delante de este y se encuentra debajo del frontal, situación anatómica. Ahora, ¿cuál será la posición anatómica de este hueso? La posición anatómica es que a este hueso le vamos a identificar una cara que es más convexa. Esta cara convexa tenemos que hacer que mire hacia afuera, en tanto que la cara que es cóncava tenemos que hacer que mire hacia adentro. Por otro lado, vamos a ubicar lo que es el borde superior, es más corto, más rectilíneo, más corto. Este tenemos que colocarlo hacia arriba, y el borde inferior es más ancho y además presenta una escotadura, ¿no? Entonces esto hacia abajo, ¿ya? Ahí tenemos entonces la posición anatómica de este hueso. Le vamos a describir obviamente una cara externa, esta cara que es convexa, la cara interna, la otra cara cóncava, borde superior, borde inferior, borde interno y borde externo, ¿sí? Vamos describiendo entonces las características que va a presentar. En la cara externa, vamos a decir que esta igualmente es subcutánea, ¿sí? Se puede palpar a través de la piel, ¿no?
se puede palpar a través de la piel, se relaciona con el músculo transverso de la nariz, ¿sí? Y bueno, eso en relación a esta cara. Un orificio vascular va a presentar también cerca de su parte media. En cambio, en la cara interna, en esa cara interna que es más cóncava, sabemos que esta va a mirar hacia las fosas nasales. En esta cara interna también vamos a ver un surco, ¿no? Estamos viendo que lo que es el surco etmoidal, justamente pasa a través una rama procedente del nervio etmoidal anterior, el cual luego se va a convertir en el nervio nasolobular que va a pasar a través de esta escotadura, ¿sí? Entonces identificamos este surco, también vamos a encontrar la carilla que mira hacia la cavidad nasal, ¿no? Los bordes ahora. El borde superior, este borde superior vamos a explicar mejor acá. Este borde superior justamente se articula con la escotadura nasal del hueso frontal, ¿sí? Se articula con la escotadura nasal del hueso frontal. Su borde interno o medial se articula con el hueso nasal del lado opuesto, ¿no? De esta manera, ¿sí? Su borde externo, su borde lateral o externo, este se va a articular con la apófisis ascendente o apófisis frontal del hueso maxilar, ¿no? De esta manera. Y su borde inferior se va a articular, se va a continuar con el cartílago del dorso y del ala de la nariz, ¿no? Entonces se continúa con la porción cartilaginosa. Listo. Tenemos ahora este otro. Este es el hueso palatino, ¿sí? Este hueso palatino es un hueso irregular también. Este va a presentar la siguiente situación anatómica. Este se encuentra por dentro de este hueso, del maxilar. Este está colocado justamente apoyado sobre este, ¿no? Este se encuentra por fuera y este está por dentro. Entonces se encuentra por dentro del hueso maxilar, como también de las apófisis pterigoides que van a venir acá, ¿no? Esto que ustedes ven aquí, estas son las apófisis pterigoides y vienen aquí, ¿sí? Pertenecientes al esfenoides, ¿no? Entonces está por dentro de las apófisis pterigoides del esfenoides, está por dentro del hueso maxilar, ¿sí? Y se encuentra también por detrás del hueso maxilar, por dentro y por detrás, ¿no? Porque también esta parte que se denomina la apófisis palatina del maxilar se va a colocar delante de esta porción que es la lámina horizontal del palatino, ¿sí? Esa sería su situación anatómica. Ahora, la posición anatómica. Este hueso va a presentar la forma de una L, ¿sí? Presenta la forma de una L. Entonces a este hueso vamos a colocar la parte más larga, que se llama la lámina vertical, la colocamos hacia arriba. En cambio la parte más cortita, que es la lámina horizontal, apoyada sobre el plano horizontal, hacia abajo, ¿sí? También vamos a ubicar esta apófisis o proceso piramidal, que justamente tiene la forma de una pirámide triangular, ¿no? Esta apófisis piramidal tenemos que hacer siempre dirigir hacia afuera, perdón, hacia atrás, ¿no? Tiene que mirar siempre hacia atrás y obviamente lateral, ¿no? Lateral y hacia atrás, ¿sí? Y hacia arriba colocamos esta superficie, este borde que presenta estas apófisis, ¿sí? ¿Ok? Y esta apófisis piramidal hacia atrás. Entonces ahí tenemos su posición anatómica. Esto va a ser superior, esto va a ser interno o medial, por acá va a ser lateral, esto será inferior, ¿no? Inferior, esto será anterior, posterior, ¿sí? Ahora bien, vamos describiendo entonces cada una de sus partes. Vamos a comenzar describiendo esta porción, ¿no? Esta es la lámina vertical del palatino. A esta lámina vertical del palatino tiene dos partes, ¿no? La lámina vertical y la lámina horizontal, ¿sí? Primero tenemos la lámina vertical. Esta va a presentar una cara interna, lógicamente esta es su cara interna porque mira hacia la línea media, ¿no? Está mirando hacia la cavidad nasal, ¿ya? Y la otra cara es la cara externa, que justamente es la cara que se está apoyando sobre este hueso, sobre el maxilar y sobre las apófisis pterigoides, ¿no? Esa va a ser su cara externa. Enseguida también la veremos, ¿no? Va a presentar igualmente un borde superior donde describimos las apófisis, ¿sí? Y bien, vamos entonces con esta superficie. Tenemos la cara interna de la lámina vertical del palatino.
En esta cara interna vamos a identificar dos crestas, ¿sí? Debemos entender también que esta cara está mirando hacia las fosas nasales, formando parte de la pared lateral de las fosas nasales, ¿sí? Entonces, en esta cara encontramos dos crestas, llamadas como las crestas turbinales, cresta turbinal inferior y cresta turbinal superior. Estas crestas turbinales se van a articular con las siguientes piezas óseas, ¿sí? La cresta turbinal inferior se articula con el cornete inferior, llamado también concha, ¿no? Así se llama a ese hueso, cornete inferior o concha. Es por eso que a esta cresta también la podemos llamar como cresta conchal, porque se articula con la concha o cornete inferior. Más arriba tenemos a la cresta turbinal superior. Esta cresta turbinal superior se articula con el cornete medio, ¿sí? ¿Se acuerdan del cornete medio? ¿A qué hueso pertenece? Al etmoides. Entonces es por eso que esta cresta turbinal superior puede también llamarse cresta etmoidal, ¿sí? Cresta conchal, cresta etmoidal. Similar, eso va a pasar en el hueso maxilar, ¿ya? Entonces, bueno, eso también después lo vamos a repasar. Tenemos estas dos crestas entonces en esta cara interna, ¿no? Y también decimos que esta forma parte de la pared lateral de las fosas nasales. Ahora bien, describimos la cara externa, ¿no? Aquí está nuevamente la cara interna, cresta conchal, cresta etmoidal. Pues si ustedes quieren, turbinal inferior, turbinal superior. Ahora les tengo esta cara, esta es la cara externa. Así se ve por fuera, ¿no? Esta lámina vertical, ¿sí? Esta, su parte anterior, ¿no? Ahí está. Esto siempre hacia adelante, ¿no? Entonces va a tener las siguientes porciones, porque no nos olvidemos que se está apoyando esa cara externa sobre este hueso que es el maxilar, y este hueso maxilar está presentando aquí este orificio amplio, que es el orificio del seno maxilar, ¿sí? Que es uno de los senos paranasales, ¿no? Y no se olviden que por acá está las apófisis pterigoides, ¿no? Estas, las apófisis pterigoides del esfenoides. Por lo tanto, esta cara va a presentar las siguientes porciones, ¿sí? Yendo de adelante hacia atrás, 4 porciones. Primera porción, esta manera de pico, es la porción sinusal, porque esta entra en contacto justamente con el seno maxilar, el orificio del seno maxilar. Bien, a continuación, detrás de esta porción sinusal, tenemos esta otra porción, que es la porción maxilar. Esta directamente se apoya ya sobre el hueso maxilar. Esta otra va a ser la porción intertérigo maxilar, porque va a estar entre el maxilar, que estará más o menos aquí, y las apófisis pterigoides, que estarán por acá. Entonces, la porción intertérigo maxilar. Y finalmente esta otra, que es la porción pterigoidea, netamente guarda relación con las apófisis pterigoides, ¿no? Entonces, nuevamente, porción sinusal, maxilar, intertérigo maxilar y pterigoidea, ¿sí? En esta superficie intertérigo maxilar se va a encontrar un canal. Justamente es el canal que al articularse con el hueso maxilar y la porción correspondiente del maxilar, conformará lo que es el conducto palatino posterior o conducto palatino mayor, ¿sí? Entonces ese canal se convierte en conducto palatino posterior o conducto palatino mayor. Vamos a ello, ¿no? Acá, para verlo, entenderlo. Esta superficie, entonces, obviamente la que está por fuera, se está apoyando sobre este hueso maxilar y por acá están las apófisis pterigoides. La primera porción a este nivel está la porción sinusal. Luego viene la porción maxilar, la porción intertérigo maxilar y más atrás la porción pterigoidea, ¿no? Justamente esto es el conducto palatino posterior o conducto palatino mayor, ahí está. Se ha formado en esa parte, justamente por la cara externa, donde tiene la porción intertérigo maxilar y el canal palatino mayor, y al articularse con la parte correspondiente del maxilar, ahí tenemos el conducto palatino posterior o conducto palatino mayor, ¿ya? Listo. Ahora vamos con lo que es el borde superior. En este borde superior de la lámina vertical del palatino, vamos a encontrar que presenta dos apófisis separadas por una escotadura.
Tenemos una primera apófisis muy saliente, más amplia, hacia adelante, que se denomina como apófisis orbitaria o proceso orbitario. Este se va a dirigir hacia el trasfondo, hacia el fondo del piso de la cavidad orbitaria, sobresale en el piso de la cavidad orbitaria, en el fondo, ¿sí? Por eso se llama proceso o apófisis orbitaria, ¿ya? Hacia atrás tenemos esta otra, que es la apófisis esfenoidal, dirigida hacia las apófisis pterigoides, proceso o apófisis esfenoidal. Y entre estas dos encontramos a la escotadura o incisura esfenopalatina, por donde van a pasar vasos y nervios esfenopalatinos. Bien. También vamos a describir, ya que estamos todavía en la superficie o en la lámina vertical, tenemos hacia atrás otra apófisis que tiene la forma de una pirámide triangular. Esta es la apófisis piramidal del palatino, ¿no? Esta porción, ¿no? La apófisis piramidal del palatino, ahí está. Esta apófisis piramidal del palatino se va a encontrar en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, ¿sí? En el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, ahí se encuentra. Y esto va a ser un punto importante para la inserción de los músculos pterigoideos, tanto el pterigoideo interno como el pterigoideo externo, ¿sí? Se van a insertar en esta apófisis piramidal. Tenemos ahora esta otra porción que es la lámina horizontal. La lámina horizontal del palatino es mucho más cortita. Le vamos a describir una cara superior que forma parte del piso de las fosas nasales. Una cara inferior que va a formar parte del techo de la cavidad bucal, ¿no? De esta manera, ¿sí? Entonces su cara inferior está formando parte del techo de la cavidad bucal, o podemos decir del paladar óseo, o paladar duro, conformado por la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino, ¿no? Entonces ahí forma parte de la cavidad bucal, ¿ya? Su cara inferior. Ahora, va a presentar un borde interno. Este borde interno va a tener una arista, ¿sí? Se denomina como la arista nasal. Esta arista nasal, ya que se articulan los dos palatinos en la línea media, se completa la arista con la del lado opuesto y conforman una cresta, la cresta nasal. Esta cresta nasal se va a articular con el vómer, ¿sí? Con el borde inferior del vómer. Se articula con el vómer para que el vómer justamente se plante allí y forme el tabique nasal, ¿no? Parte del tabique nasal. Entonces, cresta nasal para articularse con el vómer. Su borde lateral, bueno, obviamente se continúa con la lámina vertical, ¿sí? Eso entonces en relación a este hueso palatino, ¿sí? Nuevamente acá tenemos la apófisis orbitaria, la apófisis esfenoidal y tenemos la incisura esfenopalatina por donde pasan vasos y nervios esfenopalatinos, ¿no? La apófisis piramidal que hemos indicado sirve también para la inserción de los músculos pterigoideos, el interno y el externo, ¿sí? Y nuevamente por acá lo mismo, la apófisis piramidal, la arista nasal, la apófisis orbitaria, esfenoidal, la escotadura o incisura esfenopalatina. ¿Ya? Esto ya lo hemos descrito igualmente. Bien, vamos con el siguiente hueso. Este es el cornete inferior o concha, ¿no? Cornete inferior o concha. Entonces, a ver, vamos a ver la pared lateral de las fosas nasales. Aquí está. Esta es la pared lateral, así tienen nuestras fosas nasales, su pared lateral, ¿sí? En esta pared lateral vamos a encontrar a los cornetes. Hay tres principales, ¿sí? Aunque hay accesorios también que se mencionan, pero tres son principalmente. ¿Cuáles? Cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Se ven diferente aquí porque están recubiertos de la mucosa nasal, ¿sí? Entonces tiene un aspecto distinto, ¿no? Al que habíamos visto inicialmente en el hueso, ¿ya? Entonces, cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Ahora, sabemos que el cornete superior y el cornete medio van a pertenecer al etmoides, a las masas laterales del etmoides. En cambio, el cornete inferior es un hueso independiente. Este es un hueso independiente, se estudia aparte a este hueso, ¿no? Se estudia juntamente con los huesos de la cara.
Ahorita vamos a pasar a describir justamente a este hueso, ¿sí? Al cornete inferior. ¿Bien? Entonces ahí tenemos justamente los cornetes. Sabemos que entre un cornete y la pared lateral de las fosas nasales encontramos a los meatos, ¿no? Debajo de esto está el meato superior, debajo de este el meato medio y debajo de este el meato inferior. Un aspecto importante es que en el meato inferior, la desembocadura del conducto lácrimo-muconasal o conducto lacrimonasal, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener. Este justamente es el cornete inferior, llamado también concha. Este cornete inferior, entonces, es un hueso irregular, igualmente. Le vamos a describir la situación anatómica que ya previamente hemos mencionado, ¿no? Se va a encontrar por debajo de del cornete medio, ¿sí? Se va a encontrar, obviamente, debajo del meato medio. Se va a encontrar por dentro del hueso maxilar y del hueso palatino, ¿sí? Por dentro, ¿ya? Y bueno, vamos a explicar entonces su posición anatómica ahora. En la posición anatómica, esta cara que es más convexa, tenemos que hacer que mire hacia adentro, hacia la línea media. Esta va a ser su cara interna, ¿sí? Y vamos a colocar el extremo más grueso de estos dos. Este es más afilado, más angosto. Este es más grueso. El extremo más grueso hacia adelante, ¿sí? El más grueso hacia adelante. Y también hacia arriba colocamos el borde que va a presentar las apófisis, ¿no? Los salientes, ¿no? Tres presenta, dos salientes hacia arriba, uno que se dirige hacia afuera. Entonces, tres apófisis en este borde superior, eso lo colocamos hacia arriba. Ahí está su posición anatómica. Ahora bien, vamos a describir qué estructuras va a presentar. Cara interna. La cara interna se va a relacionar con la cavidad nasal. Mira hacia la cavidad nasal. Está cubierta de la mucosa nasal y mira hacia la cavidad nasal. Su cara externa, en cambio, esta va a tener la forma más cóncava, esta va a conformar lo que es el meato inferior, ¿sí? Entonces se mira hacia la pared lateral de las fosas nasales. Va a presentar un extremo anterior y un extremo posterior. Justamente estos dos extremos sirven para la articulación con esas crestas turbinales. Entonces va a suceder lo siguiente, ¿ya? Hemos explicado que en el palatino tenemos este cornete, esta cresta, que es la cresta conchal, ¿sí? O turbinal inferior, ¿no? Y también tenemos a la cresta turbinal superior o cresta etmoidal. Ahora, en este otro hueso que es el maxilar, igualito hay, ¿sí? Cresta turbinal inferior o conchal y esa de arriba la cresta turbinal superior o etmoidal. Entonces, este cornete inferior, por su extremo anterior, se articula con la cresta conchal del maxilar y por su extremo posterior con la cresta conchal del palatino, ¿no? Entonces se coloca a lo largo de esto el cornete inferior, ¿sí? Su extremo anterior alcanzando a esta cresta y su extremo posterior a esta otra, ¿sí? De esa forma se coloca, ¿no? Entonces, ahí tenemos los extremos. Ahora, en este borde superior hemos descrito tres apófisis, dice, ¿no? Dos dirigidas hacia arriba van a ser las siguientes. Esta que está hacia adelante, esta apófisis que está hacia adelante, se denomina la apófisis lagrimal. Esta se articula con el borde inferior del hueso lagrimal, por eso se llama apófisis lagrimal, ¿sí? Recibe al borde inferior del hueso lagrimal. A continuación, hacia atrás hay otra, que es la apófisis etmoidal, que se va a articular con la apófisis unciforme. Esta apófisis unciforme, ¿dónde se encuentra? En el meato medio, y pertenece a las masas laterales del etmoides, ¿no? Entonces se articula con la apófisis unciforme que pertenece al etmoides, por eso se llama proceso o apófisis etmoidal, ¿sí? Y otra que está más o menos al medio, pero que se dirige hacia afuera, es la apófisis maxilar. Esta se va a ir a encontrar justamente con este orificio del seno maxilar. Entonces nos imaginamos al cornete aquí, al cornete inferior, su extremo anterior acá, su extremo posterior, las dos apófisis que van hacia arriba, la lagrimal más adelante, hacia atrás la apófisis unciforme dirigida al meato medio, que estará más o menos por acá, y la otra que se dirige hacia afuera era la apófisis maxilar, ¿no? Se dirige hacia este orificio, al orificio del seno maxilar, ¿ya? Por eso se llama la apófisis maxilar, esta, ¿sí?
El borde inferior va a ser libre, cubierto de la mucosa nasal y queda libre en la pared o en la cavidad nasal. Bien, vamos ahora con este otro hueso. Este es el hueso maxilar. Antes llamábamos maxilar superior, maxilar inferior. Ahora el término más adecuado, apropiado, es hueso simplemente maxilar a este, y a este le decimos mandíbula. ¿Ya? Entonces tenemos al hueso maxilar. ¿Cuál va a ser la situación de este hueso? Obviamente es un hueso irregular también. La situación anatómica de este es que este conforma tanto la cavidad nasal como la cavidad orbitaria y también la fosa pterigomaxilar, ¿no? Entonces, conformando todas esas cavidades, esas fosas, ¿sí? Ahora, vamos a decir que este se encuentra justamente lateral a la pirámide nasal. Se va a encontrar por delante del hueso cigomático, debajo del hueso frontal y por encima de la mandíbula, ¿no? Sería su situación anatómica. La posición anatómica de este hueso. Vamos a ubicar este borde, el borde que va a presentar los alvéolos, que son esas fosas, ¿no es cierto? Esas fosas que se van a excavar en el hueso para que se implanten ahí los dientes. Entonces, ese borde tenemos que colocarlo siempre hacia abajo, siempre hacia abajo. Vamos a identificar este saliente que se denomina la apófisis frontal o ascendente, y esto siempre hacia adelante y hacia arriba. Como también vamos a identificar esta superficie llamada la apófisis palatina, a manera de cresta sale, ¿no? Entonces esta tenemos que colocar siempre también mirando hacia la línea media. Ahí tenemos entonces, se le describe una cara interna y se le describe una cara externa, ¿no? Al mismo tiempo va a presentar un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior, ¿sí? Vamos a ir describiendo entonces cada una de estas caras con sus características. Comenzaremos con la cara externa. En esta cara externa de este hueso maxilar, primero sobresale esta superficie y tiene la forma más o menos de una pirámide triangular truncada, ¿no? Como si lo hubiéramos cortado ahí la punta. Entonces estamos hablando de la apófisis piramidal del maxilar, ¿sí? Esta es la famosa apófisis piramidal del maxilar, la cual se va a articular con todo ese borde y esos ángulos que presenta el hueso cigomático, de esta manera. Ahí está la apófisis piramidal articulándose con el borde antero-inferior, como con su ángulo anterior e inferior de el hueso cigomático. En todo esto, ¿no? Como si estuviera cortado en bíceps, ¿no? Bien, también vamos a mencionar que va a presentar esta superficie o esta apófisis piramidal presenta tres caras, una cara superior, una cara anterior y una cara posterior. La cara superior también se llama orbitaria. De hecho, esta se prolonga hacia adentro, ¿no? Sobresale mediante un borde delgado y constituye la carilla orbitaria, que también va a formar parte del piso de la cavidad orbitaria, ¿sí? Una pequeña parte del piso de la cavidad orbitaria mediante esta superficie, ¿no? La cara superior. La cara anterior, en cambio, se llama la cara geniana porque está mirando hacia las mejillas, ¿no? Geniana, que mira hacia la mejilla. En esta cara geniana se va a identificar un agujero, ahí está, acá, aquí también se ve más oscuro. Estamos hablando del agujero infraorbitario. Muchas veces inicia el canal a este nivel, en la cara superior orbitaria aparece ya un canal, que es el canal infraorbitario. Ese canal luego se abre y termina de abrirse en la cara anterior o geniana mediante un agujero. El agujero infraorbitario o suborbitario, por donde van a pasar vasos y nervios infraorbitarios. Justamente es lo que se ve aquí, ¿sí? Se puede marcar el canal entonces en la carilla orbitaria y luego se abre mediante el agujero infraorbitario en esta cara anterior o geniana, ¿no? Ahí está. Por donde pasan vasos y nervios infraorbitarios, ¿sí? El agujero infraorbitario, entonces ahí. Esta otra, en cambio, es la cara posterior, que mira hacia la tuberosidad del maxilar. Todo lo que ven acá, esto es la tuberosidad del maxilar. La tuberosidad del maxilar va a conformar la fosa pterigomaxilar. Entre esta tuberosidad y las apófisis pterigoides, que estarán por acá, se conforma entonces la fosa pterigomaxilar, ¿sí? Esta fosa contiene elementos vasculares nerviosos muy importantes, entre ellos los vasos maxilares, las ramas del nervio trigémino, ¿no? Están dentro de esta fosa pterigomaxilar, ¿ya?
Ahora bien, esta porción está justamente cerca a su borde posterior de este hueso, va a presentar en la tuberosidad estos orificios, ¿sí? Varios orificios, ¿no? Estos orificios corresponden al paso de los nervios alveolares o dentarios posteriores. Los nervios dentarios posteriores, entonces, que son ramas del nervio maxilar, van a atravesar por estos orificios, ¿sí? Muy bien. Ahí entonces hemos descrito esta superficie. Ahora vámonos, seguimos con la cara externa, vámonos un poco hacia abajo, muy cerca del borde inferior, va a presentar unos salientes, correspondiente justamente a la implantación de los dientes o articulación con las piezas dentarias. Tal el caso de la eminencia canina, relacionada con la articulación alveolo-dentaria, ¿no? Y obviamente correspondiente al canino, ¿no? Eminencia canina. Otras depresiones como ser la fosa incisiva, ¿no? Y otras. Ahora, tenemos también en esta cara, se distingue que se presenta esta importante apófisis, vamos a describir ahora esta, que es la apófisis frontal o apófisis ascendente del maxilar. Vista por fuera, esta apófisis en su cara externa, va a presentar un canal muy cerca de su borde posterior, ¿sí? Presenta, perdón, no es un canal, presenta una cresta, cerca de su borde posterior. Esta cresta, llamada la cresta lagrimal anterior, ¿sí? Esta cresta lagrimal anterior se complementa con otra cresta que va a presentar a este nivel el hueso lagrimal. Esta cresta lagrimal anterior más la cresta lagrimal posterior del hueso lagrimal conforman entonces el saco lagrimal para que se inicie a este nivel lo que es el conducto lacrimonasal, ¿sí? Entonces encontramos a la cresta lagrimal anterior, ¿sí? También le describimos a esta apófisis un borde anterior, un borde superior y un borde posterior. Este borde anterior se va a articular con el hueso nasal o hueso propio de la nariz. Su borde superior se va a articular con la apófisis orbitaria interna del hueso frontal. Por eso es que se llama también apófisis frontal. Y su borde posterior se va a articular con el hueso lagrimal, ¿sí? Con el hueso lagrimal. Y a este nivel se conforma justamente el saco lagrimal. Bien. La cara interna de esta apófisis ascendente o apófisis frontal va a presentar las siguientes características. Ya previamente habíamos descrito. Va a presentar la cresta turbinal inferior y la cresta turbinal superior, llamadas cresta conchal porque se articula con el cornete inferior y cresta etmoidal porque se articula con el cornete medio, ¿no? Y bueno, acá ustedes pueden ver cómo se ha formado ese saco lagrimal y posteriormente surco lagrimal, que al articularse con el hueso lagrimal se constituye como conducto lacrimonasal. Ese conducto lacrimonasal termina o desemboca a esta altura, ¿no? Donde se va a encontrar, ¿qué? El meato inferior, pues si va a estar aquí el cornete inferior, entonces por acá tenemos al meato inferior. Desemboca entonces ahí el conducto lacrimonasal, ¿no? Justamente es por este canal que tenemos comunicación entre la cavidad orbitaria y la cavidad nasal. Cuando se produce secreción de lágrimas, digamos, también se va a producir irritación de la mucosa nasal y va a haber también la persona que está llorando va a moquear, ¿no? Esa es la razón, ¿sí? Bien, ahora vamos con este borde. Tenemos el borde inferior. Este borde inferior, este hueso maxilar, va a presentar justamente los alveolos, ¿no? Los alveolos dentarios para la articulación con las piezas dentarias. Cuando estamos enfrente de unos dientes, de una dentadura que es permanente, ¿sí? La dentición permanente se va a iniciar más o menos 15 o 18 años tenemos dentición permanente, o sea, completa, ¿sí? Donde vamos a tener entonces, ¿cuántas piezas dentarias? 32 piezas dentarias. En cambio, la dentición temporaria o los dientes de leche, ¿cuántos son? Solamente son 20, 10 arriba, 10 abajo. En la dentición permanente tenemos 32, entonces van a haber 16 arriba, 16 abajo. Lo cual significa que en los cuadrantes, porque para los odontólogos siempre hay los cuadrantes, todo se maneja por cuadrantes, ¿no? 4 cuadrantes. Acá tenemos el cuadrante superior derecho. En este cuadrante superior derecho, ¿cuántas piezas dentarias tenemos? 8, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? Tenemos el incisivo central, el incisivo lateral, el canino, los dos premolares, primero, segundo,
y los molares, primero, segundo, tercero, ¿no? Esto es lo que corresponde de forma general en un cuadrante, ¿no? Tenemos las ocho piezas. En el otro lado estarán las 8 piezas y todo eso es la arcada dentaria superior, conformada por 16 piezas dentarias, ¿no? Bien, ahora, cara interna. En esta cara interna vemos, en primer lugar tenemos este orificio, el orificio del seno maxilar. No se olviden que los senos paranasales, hemos dicho cuántos senos paranasales tenemos, 4, ¿no? Tenemos el seno frontal, el seno etmoidal, el seno esfenoidal y el seno maxilar. De los 4, el más amplio, el más importante es el seno maxilar, ¿sí? Y es el que con mayor frecuencia también desarrollan esos procesos infecciosos llamados sinusitis, ¿sí? Generalmente el más frecuente es el seno maxilar, seguido del seno frontal. Los otros ya son muy raros, ¿no? Entonces, este va a desembocar en el meato medio, ¿sí? Justamente se encuentra a la altura del meato medio, ¿ya? Entonces, este seno maxilar presenta aquí su orificio, ¿no? Su amplio orificio que se va a relacionar con el hueso palatino, como habíamos descrito, el cual se va a apoyar sobre este, como también el hueso lagrimal, inclusive va a alcanzar a cubrir parte de esto, ¿no? Y está formando parte de también, obviamente se relaciona con el meato, con el cornete inferior, y a través de este con el meato inferior, ¿no? Y más arriba se va a encontrar el meato medio además, ¿no? Y lo que es el cornete medio, ¿ya? Bueno, entonces eso se puede encontrar a nivel de esta cara. También más atrás tenemos este surco o canal llamado canal palatino posterior o palatino mayor, que al complementarse con ese canal que presenta el palatino, determinan el conducto palatino posterior o conducto palatino mayor, ¿no? Visible, ya lo hemos visto cuando están articulados los dos, ¿no? Bien, ahora, también vamos a destacar esta apófisis, que es la apófisis palatina del maxilar o proceso palatino. Este se dirige justamente hacia el paladar, se articula con el del lado opuesto, ¿sí? Y también se articula hacia atrás con la lámina horizontal del palatino. Forma entonces el techo de la cavidad nasal, llamado también como paladar duro o paladar óseo, ¿sí? Ahora bien, le distinguimos un borde lateral que se continúa con el resto, la cara interna del hueso maxilar. Su borde medial, su borde interno o medial, se dirige hacia la línea media, para articularse con el maxilar del lado opuesto. Y este va a presentar una arista nasal también similar a la que presenta el palatino. La arista nasal al unirse o al articularse con el del lado opuesto forma la cresta nasal. Y esa cresta nasal nos sirve para la articulación con el borde inferior del hueso vómer, ¿sí? Con el vómer, borde inferior del vómer, ¿no? La cresta nasal. Esta en su parte anterior va a presentar además un canal que al articularse con el del lado opuesto conforma lo que es el agujero incisivo, ¿sí? Visible, a ver, en esta gráfica está bonito, ¿no? Ese canal entonces que estaba cerca en su extremo anterior de este borde interno, se completa con el del lado opuesto y constituyen aquí el agujero incisivo, ¿sí? Este es el agujero incisivo. También vamos a ver cómo se conforma la cresta nasal, ¿no? O sea, se continúa con la del palatino, ¿ya? De esa manera. Y, bueno, más adelante se va a conformar la cresta nasal, que sirve para la articulación con el vómer, ¿sí? Con ese borde inferior del vómer, ¿ya? Hacia adelante se va a prolongar además a través de una espina. Esto que estamos viendo acá es la espina nasal del maxilar, ¿no? Visible también aquí, espina nasal del maxilar. ¿Bien? O espina nasal anterior, ¿no? Del maxilar, que da lo mismo. Canal incisivo, la arista nasal, ¿sí? La arista nasal, el canal incisivo, la espina nasal, cresta conchal, la cresta etmoidal, cresta conchal, cresta etmoidal igualmente del palatino, el agujero del seno maxilar, ¿sí? El canal o surco lagrimal. Acá justamente, ¿no? Tenemos el agujero o foramen incisivo, el conducto palatino posterior o palatino mayor. Y esto justamente es las coanas o retroventanas. Las coanas o retroventanas se encuentran delimitadas por las siguientes estructuras. El vómer en la parte media, su borde posterior del vómer en la parte media. Hacia arriba tenemos el cuerpo del esfenoides. Hacia abajo tenemos la lámina horizontal del palatino. Y lateralmente tenemos a las apófisis pterigoides, como también parte de la lámina vertical del
palatino. Bien, ahora vamos a hablar de este huesito. Este es el hueso lagrimal. Ahí está este, ¿no? Este es el hueso lagrimal, llamado también unguis. Igualmente un hueso irregular. ¿Cuál va a ser la situación anatómica? Se encuentra formando parte del saco lagrimal. Este hueso lagrimal se va a encontrar por debajo del frontal, por delante del etmoides, por encima del cornete inferior y por detrás del maxilar, de la apófisis frontal del maxilar. ¿Ya? Entonces tenemos aquí a este lagrimal. Ahí está, ¿no? ¿Cuál será su posición anatómica? Esta cara que presenta la cresta, que es la cresta lagrimal posterior, siempre dirigida hacia afuera. En cambio, esta superficie es la cara interna, ¿no? Que se va a apoyar sobre las estructuras antes mencionadas, ¿sí? Y también va a presentar, lógicamente, este gancho. Este gancho lagrimal tenemos que colocarlo siempre hacia abajo, ¿no? Siempre hacia abajo. Entonces ahí tenemos la posición anatómica. Esto va a ser su borde superior, su borde anterior, perdón, este es su borde anterior, su borde posterior, su borde inferior, ¿no? Entonces, su cara externa y su cara interna. Ahora vamos aquí, ¿no? Aquí lo vamos a describir más fácil. El borde superior. Este borde superior se está articulando con la apófisis orbitaria interna del frontal. El borde posterior se está articulando con el hueso plano o con la lámina orbitaria del etmoides. El borde anterior se articula con la apófisis frontal o apófisis ascendente del maxilar. Y el borde inferior, como hemos mencionado, se articula con el cornete inferior, con esa apófisis lagrimal del cornete inferior. En su cara externa precisamente presenta esta cresta, que es la cresta lagrimal posterior. Esta cresta lagrimal posterior, junto con la cresta lagrimal anterior del maxilar, conforman lo que es el saco lagrimal. Este saco lagrimal se va a continuar hacia abajo para formar el conducto lacrimonasal, conducto lacrimo-muconasal, ¿ya? En el borde inferior, además, va a presentar la cresta lagrimal que se prolonga formando un gancho, llamado el gancho lagrimal o el amulus lacrimalis. Este gancho lagrimal se va a dirigir hacia lo que es el cornete inferior y también va con una estructura perteneciente al hueso maxilar, ¿sí? Al hueso maxilar que está próximo al seno maxilar. ¿Bien? Entonces, ahí justamente borde inferior articulándose con esta apófisis lagrimal del cornete inferior, ¿sí? Ahí está, este es el lagrimal, ¿sí? Y el gancho lagrimal que se dirige justamente hacia el orificio del seno maxilar. Bien, ahora vamos a hablar de este hueso, este es el vómer. Ahí está el vómer. Este es el vómer, ¿sí? Entonces tenemos al vómer, es igualmente un hueso irregular. Este se va a encontrar situado, su situación anatómica es justamente en la parte posterior posterior e inferior del tabique nasal, ¿no? Entonces se encuentra por debajo del esfenoides, se encuentra por encima del maxilar y del palatino, ¿sí? Vamos a describirle entonces a su posición anatómica. Va a presentar unas estructuras llamadas alas, ¿no? Son dos salientes en su borde superior, ¿sí? Que presenta las alas del vómer. Entonces las alas siempre colocamos hacia arriba, ¿sí? Toda la vida hacia arriba las alas del vómer. El borde inferior va a ser siempre el más horizontal, el borde que es más horizontal, que va en un sentido transversal, apoyado hacia abajo, ¿sí? Siempre. Y el borde más largo es el borde anterior, oblicuo. ¿Bien? Entonces le distinguimos a obviamente, sus dos caras, que van a ser laterales, relacionadas con las fosas nasales. Va a presentar un borde superior. Este borde superior presenta las alas del vómer. Esta superficie recibe a la cresta inferior o cresta esfenoidal inferior, ¿sí? La cual va a tener más o menos esta forma, ¿no? Esta forma. Entonces ingresa justamente en este espacio, pero deja un canal, ¿no? El canal o conducto esfenovomeriano. Por lo tanto, a esta articulación, le hemos dicho desde el primer día, es un tipo de articulación especial, ¿no? Que se llama esquindelesis, la articulación esfenovomeriana. Sucede que se articula de esta forma, ahí está, las alas del vómer recibiendo la cresta esfenoidal inferior, formando la articulación esfenovomeriana. Esta articulación esfenovomeriana deja un espacio, un canal, conducto esfenovomeriano, que es de tipo esquindelesis, la articulación entonces, ¿no? Y el borde superior. Entonces ahí
También le vamos a distinguir un borde anterior, como les decía, es el más oblicuo, el más largo, un borde posterior que es el más cortito y más grueso, y tenemos el borde inferior que es horizontal. Entonces podemos verlo acá, ahí está, su borde superior articulándose con la cresta esfenoidal inferior, perteneciente al cuerpo del esfenoides. El borde anterior, este borde anterior es bastante largo, se articula en la parte superior con la lámina perpendicular del etmoides, veremos acá, ¿está? Borde anterior, el más largo, ¿no? Por arriba se articula con la lámina perpendicular del etmoides, justamente con el borde póstero inferior de la lámina perpendicular del etmoides. Y hacia abajo se articula con el cartílago del tabique o cartílago del septo, ¿no? Cartílago del tabique. El borde inferior es también un poco largo y es también horizontal, ¿no? Este borde es el que se va a articular hacia adelante con la cresta nasal del maxilar y hacia atrás con la cresta nasal del palatino, ¿sí? Entonces ahí se articula este borde inferior. El borde posterior ahora es el más grueso, decíamos, y el más corto, ¿no? Este borde es libre, porque este participa en la formación de las coanas o retroventanas, el orificio posterior de las fosas nasales. Entonces, a no olvidarse, ¿sí? A través de este orificio de las fosas nasales, este orificio posterior, llamados coanas o retroventanas, es que se comunica la cavidad nasal con la nasofaringe, ¿sí? Más acá ya viene la nasofaringe. ¿Bien? Ahí entonces, ¿no? Ahí el vómer, su borde superior, su borde anterior, inferior, posterior. Bien. Listo, vamos con el último. El último de los huesos de la cara es la mandíbula. Vamos a ver ahora la mandíbula. La mandíbula también es un hueso irregular, ¿no? Es un hueso irregular. Se le ha comparado un poquito con la forma de una herradura. Este hueso va a presentar la siguiente situación anatómica. Se va a encontrar por debajo del maxilar, por debajo de la arcada dentaria superior, ¿sí? De hecho, en la mandíbula se encuentra la arcada dentaria inferior, ¿no? Entonces está debajo del maxilar. Se encuentra inmediatamente también por delante del temporal, ¿sí? Se va a encontrar lateral, por fuera del macizo facial, ¿sí? Y bueno, tenemos en el maxilar las siguientes partes para su estudio y al mismo tiempo hablamos de la posición anatómica. Posición anatómica, entonces, vamos a colocar la parte más gruesa hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, dirigiendo las otras porciones que presentan las apófisis hacia atrás. Y las apófisis tienen que mirar hacia arriba además, ¿no? Y obviamente el borde que va a presentar los alveolos, donde se da la implantación, la articulación con las piezas dentarias, este borde siempre hacia arriba, ¿no? Esa va a ser la posición anatómica. Le reconocemos para su estudio un cuerpo de la mandíbula, y las ramas laterales o ramas ascendentes. El cuerpo de la mandíbula, a este le vamos a mencionar una cara anterior, le reconocemos una cara posterior que mira hacia atrás, un borde superior o alveolar, un borde inferior, ¿ya? Y que se continúa lateralmente con las ramas laterales, ¿no? Ahora vamos a ir describiendo, entonces comenzamos con el cuerpo. En el cuerpo de la mandíbula vamos a tener primero hacia adelante, en su cara anterior, hay una eminencia o protuberancia, sobresale, a ver, pueden ustedes palparse, justamente esto sobresale, puede ser palpable, ¿no? A través de la piel. Esta eminencia mentoniana justamente también le da la forma característica al rostro. Cada individuo va a tener una forma distinta, en algunos es más saliente, en otros no tanto, en otros es bifurcado, en otros es único, bueno, le da justamente forma a la barbilla, forma al rostro, ¿ya? Eminencia mentoniana o protuberancia mentoniana, entonces, ¿no? ¿Ya? También vamos a identificar lateralmente que presenta estos agujeros. Estos son los agujeros mentonianos. A través de ese agujero mentoniano salen los vasos y nervios mentonianos. A través de ese agujero mentoniano. Bien, vamos a tener también más lateralmente que se va a originar una línea, es la línea oblicua externa. Esa línea oblicua externa se va a dirigir hacia las ramas laterales o ramas ascendentes de la mandíbula, ¿no? Se dirige entonces lateralmente y se continúa justamente con esta porción, con lo que corresponde a la apófisis coronoides de la mandíbula, ¿ya? Bien, ahora tenemos
Tenemos el borde superior. En este borde superior del cuerpo de la mandíbula hemos indicado están los alveolos. Se va a encontrar la arcada dentaria inferior aquí. En esta arcada dentaria inferior, ¿cuántas piezas dentarias tenemos? 16, si se trata de una dentición permanente. Si se trata de una dentición temporal, tenemos 10, ¿no? Entonces aquí tenemos 16. Ya saben ustedes, ¿no? Hay dos cuadrantes, ¿no? Entonces a partir del incisivo central contamos un cuadrante y el otro, ¿no? Bien. Ahora tenemos a continuación la cara posterior. En la cara posterior del cuerpo de la mandíbula vamos a encontrar en primer lugar en la parte media hay 4 espinas. 4 espinas, ¿sí? Se denominan como las espinas o apófisis geni de la mandíbula. Son 4 espinas pequeñitas, 2 superiores y 2 inferiores. Estas apófisis geni, y 2 superiores, 2 inferiores, sirven para la inserción de los siguientes músculos. En las apófisis geni superiores se insertan los músculos genioglosos. En las apófisis geni inferiores, los músculos genioideos. Los primeros, que son los músculos genioglosos, van desde esta apófisis geni hasta la lengua. Son músculos que vamos a estudiar junto con músculos de la lengua, ¿ya? Y las apófisis geni inferiores van desde las apófisis geni inferiores hasta el hueso hioides. Vamos a estudiarlos junto con los músculos de cuello, ¿sí? Músculos del cuello, ¿ya? A estos músculos genioideos, ¿sí? En cambio, en las apófisis geni superiores tenemos a los músculos genioglosos, que lo vamos a estudiar con músculos de la lengua, ¿sí? Bien, vamos ahora con esta cara lateralmente. Lateralmente, en esta cara posterior, lateralmente también se origina una línea. Si teníamos afuera la línea oblicua externa, aquí tenemos a la línea oblicua interna. Esta línea oblicua interna, ¿sí?, se llama también línea miloioidea. En esta línea miloioidea se inserta el músculo miloioideo, que es un músculo del cuello, ¿ya? Entonces, línea miloioidea para la inserción del músculo miloioideo. Esta línea nos va a dividir también a esta superficie en 2 partes, una parte superior y una parte inferior. En esta parte superior, a esta la vamos a llamar como la fosa sublingual. Y a esta que está hacia abajo la vamos a llamar como la fosa submandibular, ¿sí? Entonces acá también tenemos, se ve un poco más bonito, línea miloioidea o línea oblicua interna, fosa sublingual y fosa submandibular. La fosa sublingual va a estar ocupada por la glándula sublingual, es una glándula salival, ¿sí? Entonces la glándula sublingual va a estar en esta fosa sublingual. Y lógicamente en esta fosa submandibular se va a encontrar la glándula submandibular, también una glándula salival, ¿ya? Bien, entonces eso en esta cara. Ahora vamos con el borde inferior. En este borde inferior del cuerpo de la mandíbula, también aquí se ve ya, aquí esto. En este borde inferior vamos a tener estas fositas a ambos lados de la línea media. Estas son las fositas digástricas. Esta fosita digástrica sirve para la inserción del vientre anterior del músculo digástrico, el músculo digástrico del cuello, ¿sí? El vientre anterior de este músculo se inserta en esta fosita digástrica. Bien. Perfecto, con eso hemos visto cuerpo. Vamos ahora con las ramas laterales. Las ramas laterales de la mandíbula, vamos a identificar las siguientes partes también, ¿no? Va a presentar una cara externa, va a presentar una cara interna, ¿no? Podemos hablar de un borde anterior, un borde superior, posterior e inferior. Acá lo importante en respecto a los bordes es que en este borde posterior, entre el borde posterior y el borde inferior, encontramos ahí lo que es el ángulo. Este es el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Ángulo de la mandíbula o gonion, ¿ya? Este ángulo de la mandíbula o gonion, entonces, está entre el borde posterior y el borde inferior de la rama ascendente de la mandíbula, y justamente este es un punto craniométrico, es un punto de referencia anatómico y también es un punto craniométrico, ¿sí? Entonces aquí tenemos al gonion, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar a describir las caras que va a presentar esta. Vemos la cara interna. En esta cara interna identificamos lo siguiente.
Vamos a encontrar primero este importante agujero, bien marcado, ¿no? Este es el agujero alveolar o agujero dentario inferior. A través de este agujero alveolar pasa el nervio alveolar o nervio dentario inferior, acompañado obviamente de la arteria y de la vena del mismo nombre, ¿sí? Entonces pasa el nervio alveolar o nervio dentario inferior, que va a ser rama del nervio mandibular. Justamente ese nervio es el que veíamos acá, este es el nervio alveolar o dentario inferior. Ingresa por el agujero, tiene labrado un propio conducto en el interior y en el espesor del hueso de la mandíbula, ¿sí? Y a través de este va a dar varias ramitas para la arcada dentaria inferior, le da la inervación a los dientes, ¿sí? Y posteriormente sale por este agujero, que es el agujero mentoniano. Aquí cambia de nombre y se convierte en nervio mentoniano, ¿sí? Por eso les decía agujero mentoniano para el paso de vasos y nervios mentonianos, ¿ven? ¿Ya? Eso pasa entonces con este agujero. Ahora, por dentro de este agujero, dentro, miren, aquí hay un pico pequeñito, ¿no? A esto llamamos como la língula mandibular, ¿sí? Língula mandibular o espina de Spix. Esta língula mandibular o espina de Spix es un punto de referencia para poder encontrar justamente este orificio. Sucede que los odontólogos, cuando les vayan a hacer algún procedimiento a nivel de las piezas dentarias inferiores, van a palpar con el dedo, introducen el dedo y palpan esa parte justamente que es sobresale, ¿no? La mucosa bucal se puede palpar, ¿sí? Entonces, una vez que encuentran esa espina de Spix o língula mandibular, ellos saben que están muy cerca del nervio alveolar, justamente en esa región aledaña se hace la anestesia, ¿no? Se coloca la anestesia precisamente para que todo lo que está inervando este nervio quede anestesiado, pues, ¿no? Y obviamente no sienta ningún dolor. Se hace entonces a este nivel, ¿ya? Bien. Ahora, también tenemos este surco. Este surco se encuentra por debajo de este agujero alveolar. Este es el surco miloioideo. Sucede que este nervio alveolar, antes de entrarse por este su conducto, antes de entrar por este conducto, va a dar una ramita, ¿sí? Justamente estamos hablando del nervio miloioideo. Ese nervio miloioideo va a pasar por este surco y luego va a terminar acá, donde está inserto este músculo, ¿no? ¿Cuál músculo se inserta en esta línea? Al músculo miloioideo, ¿no? Que se inserta en la línea miloioideo. Entonces, por eso se origina ese nivel y se dirige al músculo miloioideo, ¿ya? El surco miloioideo para el paso del nervio miloioideo. Bueno, perfecto. También vamos a describir en esta parte, en esta cara, esta superficie. Vamos a describir que hay una cresta pequeñita, apenas marcada, que es la cresta buccinatriz. En esta cresta buccinatriz se va a insertar el músculo buccinador. Este músculo buccinador pertenece a los músculos cutáneos o músculos faciales, ¿no? También relacionado un poco con esta superficie próxima a la apófisis coronoides de la mandíbula, ¿no? Entonces más o menos por acá se ve esa cresta buccinatriz. Y por último, en esta cara vamos a tener esta superficie rugosa que se encuentra en la cara interna del gonion. Ojo, en la cara interna del gonion tenemos la inserción del músculo pterigoideo interno o pterigoideo medial, el cual se inserta en esta cara interna del gonion. ¿Ya? Bien. Vamos ahora con la cara externa. Tenemos la cara externa. A ver dónde se ve mejor. Bueno, acá. En la cara externa vamos a identificar solamente una rugosidad próxima hacia el ángulo de la mandíbula. En la cara externa del gonion se inserta el músculo macetero. ¿Ya? Se inserta el músculo macetero. Cara externa del gonion. Ahora bien, vamos a hablar de este borde superior. En este borde superior vamos a tener hacia adelante a la apófisis o proceso coronoides. Hacia atrás tenemos a la escotadura sigmoidea y más atrás tenemos al cóndilo o apófisis o proceso condilio, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta apófisis coronoides es una superficie también que presta inserción a un músculo que es el músculo temporal, ¿sí? El músculo temporal se va a insertar entonces en esta apófisis coronoides de la mandíbula.
Hacia atrás tenemos a la escotadura sigmoidea. Y más atrás tenemos al cóndilo. Este cóndilo de la mandíbula es precisamente el que se articula con la fosa mandibular del temporal, formando la articulación temporomandibular. ¿Sí? Formando esa articulación temporomandibular. Bien, ahora, también este cóndilo va a presentar hacia abajo una parte más estrecha que se llama cuello del cóndilo. Este cuello del cóndilo presentará una fosita a este nivel, una fosita rugosa. Esta fosa presta inserción al músculo pterigoideo lateral o pterigoideo externo, ¿sí? Podemos ver también en otra gráfica, aquí está, a este nivel, la fosita del cuello del cóndilo, o acá, ahí se ve más claro, ¿no? Tenemos cuello del cóndilo y aquí tenemos la fosita del cuello del cóndilo, que puede también llamarse fosita pterigoidea, porque el músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral se inserta aquí. Bien. En esta pieza, por ejemplo, chicos, ¿qué tenemos? ¿Cuántas piezas óseas podemos contar? 2, 4, 6, 8, 10. Estamos hablando de una mandíbula de un infante, ¿no? Porque está presentando solamente 10 piezas dentarias, es propio de una dentición temporal, temporaria, ¿no? Comúnmente conocido como los dientes de leche. ¿Sí? También reconocemos la apófisis coronoides, la escotadura sigmoidea, el cóndilo, el agujero alveolar dentario inferior, la línea miloioidea, la cara interna del gonion rugosa para la inserción del pterigoideo interno. ¿Sí? La articulación temporomandibular, entonces fosa mandibular del temporal, cóndilo de la mandíbula, forman la articulación, que va a ser una articulación de tipo sinovial, es una diartrosis, y está reforzada por una cápsula y además otros elementos ligamentarios. También los músculos masticadores refuerzan esta articulación, ¿no? Y permiten varios movimientos, ¿sí? Como ser de lateralidad, de movimientos de propulsión hacia adelante, de retropulsión, llevar hacia atrás la mandíbula y otros.